de Extra Economía. Gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña don Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda. Trabajó 27 años para el Banco Mundial y tiene un doctorado en Economía. Vamos a conversar acerca del panorama económico para este 2021, que por supuesto pasa por el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, don Rodrigo? Muy bien, doña María, muchísimo gusto saludarle como siempre. Muy feliz año. Igualmente. ¿Cómo está viendo? Gracias. ¿Cómo está viendo el panorama del país? El panorama del país continúa complicado. Tenemos un contexto internacional muy complicado, tanto política como económicamente. Usted vio lo que está pasando en Estados Unidos, los problemas de la pandemia en Francia, que hay hasta toque de queda después de las 6 de la tarde, con detención para quien ande en la calle sin autorización. Y en nuestro país todavía no tenemos claro para dónde vamos. Sabemos lo que hay que hacer, pero no conocemos cuál es el consenso de lo que el gobierno, la Asamblea Legislativa y, como dijo usted, el Fondo Monetario están dispuestos a hacer. Entonces estamos en un gran signo de pregunta con nubarrones en el cielo, muy complicado. La gente se pregunta un poco qué tan necesario es este préstamo con el Fondo Monetario. Hace poco se publicaba que hay, creo que son 169 instituciones que tienen un superávit de 4.3 billones. Entonces, y con eso pagamos un poquito de la deuda, ¿verdad? Entonces, ¿para qué el préstamo con el fondo? ¿En qué se va a usar eso? Porque si es para más gasto, ¿qué sentido tiene? Mire, lo de los superávits es una barbaridad. Eso refleja lo mal que ha estado la estructura tributaria de este país, que el Estado y muchas de sus instituciones se convirtieron en fines en sí mismos, no en medios para prestarle servicio a una sociedad, como debería ser. Entonces se crearon esos feudos. 4.1 billones de colones es una barbaridad que esté ahí ociosa cuando hay gente sin trabajo, cuando no tenemos cómo atender las necesidades más urgentes de las poblaciones más necesitadas de este país. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional, un programa con ellos, desde mi punto de vista, es un instrumento. Nunca debe considerarse como un objetivo en sí mismo. Y a mí me parece que entonces, como un instrumento, lo que debe haber es un debate que lo vamos a usar, una herramienta, pero para construir ¿qué? Y eso todavía no está, desde mi punto de vista, en una posición satisfactoria. Pero es para sostener el gasto público. Depende de quién le pregunte. Si posiblemente en la mente de la administración, del gobierno, esto sea un instrumento para llegar al 2022, al 8 de mayo, y pasar la bomba que tiene la mecha prendida a quien venga detrás de ellos. Para la ciudadanía de este país, este debería ser un instrumento, que no es un instrumento muy poderoso, ahora vamos a ver por qué, para sentar las bases de una visión país. Este debería ser un paso hacia un destino muy bien pensado, muy bien definido y muy bien conciliado en nuestro país, pero no lo está haciendo porque la propuesta que hace el gobierno es una propuesta tímida y que va orientada a llegar al 8 de mayo del 2022. Es un ejercicio contable, es un ejercicio de flujo de caja, no es una visión país. Usted había comentado que en alguna oportunidad que sin impuestos, sin un ajuste tributario, iba a ser difícil que el fondo aceptara esta propuesta. No se están presentando muchos impuestos. ¿Usted considera que es viable o no es viable lo que están presentando? ¿Viable en qué sentido? Ahora, la pregunta que usted me hace... Que está enfocada más en gasto que en ingresos. La pregunta que usted me hace es, ¿creo yo que el Fondo Monetario va a aceptar esto? Correcto. Yo creo que el Fondo Monetario tiene, bueno, no lo creo, lo sé, tiene reglas muy específicas y el Fondo Monetario no le puede prestar a Costa Rica ni a ningún país si la trayectoria de la deuda del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto, año con año, esa razón no va decreciendo hasta que en el 2034 llegue a un 50%. Entonces, ¿cuál es el truco o la magia que hay que hacer aquí? Demostrarle al Fondo Monetario que lo que se propone, cualquier cosa que ésta sea, efectivamente va a generar capacidad para pagar la deuda y que la deuda se vaya cayendo. Y eso tiene dos componentes. Uno es el déficit, que a su vez depende del gasto y el ingreso, que es la parte de arriba
del numerador que llaman los matemáticos y el denominador que es el PIB. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Costa Rica? Ignorando el empleo, la inversión, el crecimiento, porque no hay nada en la propuesta del gobierno que sea una medida de reactivación, y jugando una numerología y supuestos que vamos a generar un punto X% de aquí y vamos a generar un punto Y de allá, para ver si el fondo no lo compra. Yo lo dudo. Y puede ser que el fondo lo compre, pero nos va a decir, ¿sabe qué, Costa Rica? Usted va a reducir el gasto en el empleo público, tiene unos, como decimos en Costa Rica, pichuleos en renta global, en otras cosillas por ahí. Interesante que el 17 de septiembre usted tenía un ajuste de 8% del PIB, ahora está proponiendo uno de 3 y 4, ¿qué pasó? Pero independientemente de eso, nosotros le pediríamos que le quite 0.5% del PIB, desde mi punto de vista mínimo, al gasto de transferencias, intereses, salarios, y se lo ponga en infraestructura para que pueda crecer un poquito. Y además dése cuenta, señor y señoras gobierno, que el costo de intereses va a subir en 0.5. Entonces, usted le tiene que quitar al gasto corriente un 1% más del PIB que no han mencionado para generar crecimiento, infraestructura y para compensar por los intereses. Entonces ahí sí le van a meter un mordisco ya más duro, más significativo a el gasto corriente, y eso va a pasar o va a requerir una bronca política importante. Entonces, en pocas palabras, están pateando la ola. La propuesta del gobierno de Costa Rica es un patear el tarro lleno de avispas para que lo junte alguien más. Es un ejercicio contable de flujo de caja. Porque ¿cuántas de esas medidas son sostenibles en el tiempo? Mire, el problema es que aunque haya medidas sostenibles no son suficientes. Usted me preguntaba, ¿es un programa del fondo necesario? Yo le voy a decir, un programa de fondo sería muy útil tenerlo por la señal que le manda, porque el Fondo Monetario es como le emite a uno un certificado de salud. Usted está enfermo, pero va hacia la recuperación, si no, no hubiéramos ido al fondo. El tema es que nosotros no nos queremos someter al tratamiento. Entonces el médico no sé si nos va a dar ese certificado. Pero para que la deuda empiece a bajar, el ajuste no puede ser de 4% del PIB. El ajuste tiene que pasar de un déficit primario a un superávit primario, y un superávit primario significativo. Entonces, ¿de cuánto tiene que ser el ajuste? Yo diría que por lo menos, que de acuerdo a los números del gobierno, ellos habían propuesto 8% de ajuste, claro, todo por impuestos, sí, la parte fácil, 8% de ajuste en septiembre del año pasado. Yo diría que con una proyección de déficit primario de 4.5% para este año, debería ser un ajuste de 6,5-7%. Entonces, ¿hay algo que no nos están diciendo ahí en la ecuación o cómo lo interpretamos? Lo interpretamos que el gobierno quiere hacer lo mínimo, minimorum requerido para patear la bola, y la gran pregunta es si el fondo se va a comprar esa historia. Decía Moody's que el crecimiento para el 2021 está más o menos como en un 3%, que es lo que están viendo. Que aquí el tema es de voluntad política. ¿Usted concuerda con eso? Absolutamente. De hecho, doña María, yo creo que su audiencia, y usted lo tiene clarísimo, pero a mí me gustaría recordarle a su audiencia que nosotros estamos aquí porque las políticas económicas de los últimos 30 años, 40 años tal vez, no han sido buenas, han sido malas. Y esas políticas económicas han sido malas porque la política electoral se ha prestado a jugar jueguitos que nos llevaron a una situación de insostenibilidad. Entonces, hubo voluntad política para jalarse tortas, ahora no tenemos voluntad política para arreglarlas, ni la Asamblea Legislativa ni el gobierno quieren comerse las broncas de arreglar 30 años de desorden y de tratos políticos. Yo le doy esto, usted me da apoyo en esto, lo otro, de los diferentes partidos que han estado en el gobierno. Y para arreglarlo tenemos que pasar por la política electoral,
las políticas públicas de una asamblea legislativa y de un gobierno para arreglar la situación del país, donde tenemos 1 millón de ticos y ticas que no tienen empleo, un montón de gente que ya está tan entristecida con el mercado laboral que ya no está buscando trabajo, y la reducción de jornadas, etcétera. La gente está sufriendo. Aquí lo que hay que hacer es poner a trabajar a los y las costarricenses lo antes posible. Pero con este jueguito de chapitas y numerología y dónde está el 1% y cuál, no lo vamos a hacer. Durante su gestión, bueno, se propuso lo que fuera ley pagar. Se había hablado más o menos de 200.000 y pico de millones. Al final de cuentas se aprobaron 90.000 millones y si sumamos lo de Soresco tenemos 100.000 millones. Instituciones se quitaron. También se habló de la venta de FANAL, se habló de VIXA. Usted hizo otros números con Colby, con el BCR y otras instituciones, pero esto al final como que lo van sacando de ladito y de ladito y de ladito hasta que quedó por fuera, ¿verdad? ¿Cómo interpreta usted eso? Falta voluntad política. Los intereses son fuertes. La gente, vea, usted lo dijo, 4.1 billones de superávits de las instituciones del Estado de sus empresas. Nosotros pusimos pagar 1, acuérdese que tenía un numerito la ley, pagar 1. 283.000 millones, si la memoria no me falla, podría ser un poquito más o menos. Y aún así lo cortaron 85.000 millones. ¿Por qué? Porque el feudo dijo, no, esto es mío. Y la burocracia dijo, esto es mío. No, eso le pertenece a los costarricenses. Yo tenía planeado pagar 1, pagar 2, pagar 3, pagar 4. Mientras trabajábamos en la reforma tributaria, que no tenía miedo a comerse broncas, para que esos superávits no se acumularan. Pero cuando usted hace la propuesta había, digamos, un apoyo por parte del presidente a esto y después cambia el presidente de criterio y dice, no, venta de activos ya no. Porque bueno, son dos cosas. A la ley pagar el presidente dio la orden. Después se zafaron las instituciones, fueron a hacer lobby a la Asamblea Legislativa. Qué interesante, el jefe le da a uno una orden y le dice, vamos a hacer esto, y usted después va por detrás a tratar de socavar la orden y bueno, y hay gente que a mí me sacaron por estilo y hay otra gente que se queda ahí a pesar de que no sigue la línea. Pero entonces ahí uno se pregunta si hay liderazgo o no. Como usted dice, si el jefe da la orden, es la orden del jefe, ¿verdad? Yo eso es lo que hubiera esperado, pero después le diluyeron a 85.000 millones y no hubo pagar 2, ni pagar 3, ni pagar 4. Venta de activos, cuando yo fui a la Asamblea Legislativa el 10 de febrero del año pasado, el 2020, la venta de VIXA y de FANAL, el acuerdo que yo tenía era que iba a ser una prueba para ver cómo podíamos manejar una venta de un activo y qué reacción había de la sociedad, pero señalando que iba a haber un análisis muy serio de el balance de situación total de la sociedad costarricense, activos, ingresos, gastos. Pero no, ya no se oye. Los bancos del Estado oponen la venta de VIXA, que yo no entiendo por qué. Pero cuando se hizo el ejercicio, se sabía que había que darle la parte accionaria a ellos. Se sabía que ese porcentaje, porque quedaba muy poco para Hacienda. Se habla de menos de un 25% que ingresaría a Hacienda de esa venta. No, para aquel entonces lo que yo tenía propuesto era un dividendo extraordinario de los bancos del Estado, que por sí están sobrecapitalizados y tienen excesiva liquidez, al Estado como accionista único de ellos. Y eso es perfectamente posible. Se vende y se le pasa un bono extraordinario al propietario. Pero entonces en su momento sí estuvo el gobierno de acuerdo con la venta de activos, me refiero a la presidencia. Bueno, el gobierno, yo iba con un programa que había sido endosado por el señor presidente. ¿Usted cree que es imposible hacer toda esta reestructuración si no hay venta de activos? Yo creo que la venta de los activos es una pregunta como la siguiente. Supóngase que su abuelita le regaló a usted las joyas de la abuela, que llamamos nosotros, le regaló a usted un reloj de oro. Y usted tiene un problema de flujo de caja serio. Entonces, ¿vende usted el reloj de oro? No, depende para qué. Si usted va a vender el reloj de oro para irse para Guanacaste de vacaciones y comérselo y tomárselo, yo le diría no. Si usted vende el reloj de oro porque usted quiere estudiar, porque quiere comprar una casa, porque quiere educar a sus hijos, en caso que tenga hijos, yo le diría sí vale la pena. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué vender activos? Si es para seguir financiando lo que el gobierno continúa haciendo hasta hoy,
no los venda, porque no tiene sentido económico, es seguirle echando agua a un canasto. Esa es una pregunta, ¿para qué el préstamo del fondo si vamos a seguirle echando agua al canasto? Mire, doña María, ahí usted le está dando el clavo en la cabeza. ¿Para qué nuevos impuestos? ¿Para qué nuevos préstamos? Eso es plata que le entra al gobierno, y la pregunta cada vez que usted le da plata a un gobierno es ¿para qué? Eso es lo que todos nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué? Y si es para seguir con la fiesta, no vale la pena. Y eso es para seguir con la fiesta. Hasta ahora no hay visión país, no hay deseo de comprarse broncas, que es normalmente lo que hacen muchos países, como lo hizo Ecuador, como lo está haciendo Pakistán, como lo han hecho hay muchos países que en este momento están en programas con el fondo. Y los que lo están haciendo bien dicen, vean, ciudadanía, estos reajustes difíciles que tenemos que hacer para arreglar las tortas del pasado son indispensables, y no lo digo yo, lo está diciendo el Fondo Monetario, y lo está diciendo el Banco Mundial, y lo está diciendo la comunidad internacional. ¿Qué pasa con grabar a las zonas francas? Porque ya vimos que va a haber un impuesto al ahorro solidarista, también al excedente de cooperativas, pero las zonas francas, ¿en algún momento se habló de...? No está claro que vaya a haber impuestos al ahorro solidarista y a las cooperativas. Se está presentando un proyecto de ley. Se está pensando, pero no está metido. Además, eso no nos va a dar mucha plata. El impuesto a las loterías, renta global... las casas de lujo. A las casas de lujo, esos son pichuleos. Aquí yo creo, doña María, que tenemos al muñeco patas para arriba. Primero deberíamos decir, lo lógico, lo inteligente es decir, qué clase de Estado queremos, qué clase de subsidios a través de no cobrarle impuestos a ciertos grupos podemos pagar, queremos, dónde cortamos, qué reestructuración de la economía hacemos para que haya crecimiento, y ya cuando falte al final el poquito que falte, decimos, bueno, sí, ya hicimos un esfuerzo, ayúdenos con un poquito de impuestos. Pero aquí lo estamos haciendo al revés, ponemos el muñeco patas para arriba, decimos, no, nos hace falta este hueco, denos todos estos impuestos. Y entonces la gente dice, no, pero vea, entre al gasto. Y por eso es que el gobierno ha andado así zigzagueando, sombreándose, tirando señales, y después se oculta a ver qué pega. Es como tirar espagueti mojado a la pared. Eso está muy bien, pero es que ya no tenemos tiempo. Es decir, si se fuera a plantear algo como lo que usted propone, no podemos hacerlo en un año. O sea, eso requiere de más tiempo, y usted siempre ha sido consecuente con lo que usted ha dicho desde un principio. Pero, por ejemplo, en septiembre se presentó una cosa y ahora nos presentan otra en enero. Entonces, ¿verdad? Es como, ¿dónde se cierra el círculo? Doña María, el círculo se cierra con voluntad política. Por más que a usted le vengan a decir, mire, este es el tratamiento que usted necesita, si usted no llega al hospital y se toma la medicina amarga y se deja poner las inyecciones que duelen, pues no se va a curar. Desde abril, si no es que marzo, yo firmé, siendo ministro de Hacienda en aquel entonces, una carta al Fondo Monetario junto con el presidente del Banco Central, diciéndole, vamos a necesitar un ajuste en aquel entonces, sin saber la verdadera dimensión de la pandemia, de por lo menos 6%. Ya lo sabíamos. Y desde abril a hoy hubiéramos podido, de marzo, y yo empecé a hacer propuestas desde el 6 de marzo, que fue el primer caso, reestructurar, primero contarle a la gente qué es lo que está pasando verdaderamente. ¿Por qué decirle a alguien que tiene una enfermedad terminal y grave de que la vamos a curar con unas pastillitas? Sí. No, decirle a la gente que es la gravedad, argumentar de manera convincente. Costa Rica va a un precipicio si no nos amarramos los pantalones y las enaguas, si nos portamos valientemente. Pero ¿qué haría usted distinto? Porque el presidente ha dicho, dejen de criticarme y díganme propuestas, díganme soluciones. No quieren el fondo, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué podemos plantear? ¿Qué plantearía usted distinto a lo que ellos han hecho? En el programa del fondo. En el programa del fondo y en la realidad económica del país. Exactamente, el programa del fondo debería ser una expresión operativa de políticas públicas de lo que el país quiere, no de lo que el Fondo Monetario puede comprarnos. Entonces, ¿qué haría yo diferente? Yo hubiera hecho una propuesta absolutamente diferente a la que hizo el gobierno. Yo hubiera pues definido qué es el Estado que yo quiero,
que es la sociedad que yo quiero, que hay que arreglar en el sector privado, que también hay que arreglar cosas. ¿Pero cómo lo haría hecho? ¿Subiendo el IVA o cómo lo hubiera hecho? No. Primero usted dice para dónde quiere ir Sí. y después dice cómo va. Si usted quiere ir a la Alajuela es diferente que quiere ir a China. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces usted dice, yo quiero una sociedad de clase media, estable, con igualdad de oportunidades, con mucho mejor empleo y más próspera. ¿Para qué necesito yo hacer para eso? Necesito crear trabajo, crear inversión. Y ahí usted lo va apelando hasta que llega, con los objetivos, va apelando la cebolla hasta que llega a los instrumentos. Entonces, si usted se da cuenta que el Estado, el gobierno, debe ser un instrumento para servir a la población en lugar de un instrumento para acumular fondos superávits de 4.1 billones, usted le dice al INDER, sabe que señor INDER, usted tiene todos los años acumula superávits porque usted no puede gastar la plata y sin embargo tiene destinos específicos que cada vez que alguien se toma un trago o se fuma un cigarro en este país, le entra la plata a usted. Suena la cachín, se le acabó. Usted le dice al Infocop, señores del Infocop, el cooperativismo es importantísimo, pero no tiene usted por qué tener desde las leyes de 30 años atrás un porcentaje de las utilidades de los bancos del Estado sin dar cuentas, que además sabemos que no pueden dar cuentas satisfactorias. Las famosas parafiscales. Las famosas parafiscales, se le acabó. Todo eso va para... hay 500, de acuerdo a don Alberto Trejos, que me dio una cifra que me dio un choque eléctrico, hay 500 profesores en Costa Rica, universitarios, que ganan un múltiplo de lo que ganan los profesores en la Universidad de Harvard. Una universidad que cuesta $70,000 al año de matrícula para los estudiantes y que tiene miles de millones de dólares en fondos. Y nosotros tenemos 500 profesores que ganan más que los que ellos. Bueno, entonces un momentico, revisemos ese FES. Ahora, la ley de empleo público perdería un poco el sentido si no metemos a los empleados antiguos, si solamente dejamos a los nuevos. Oye, decía la ministra de Planificación que no tienen plata para indemnizar, creo que son 28,000 funcionarios. O sea, ¿qué sentido tiene la ley de empleo público pasarla tal y cual como está ahorita en el Congreso? Bueno, cortaría muy poco del gasto y por lo tanto el fondo nos va a decir que no. Volvemos a lo mismo, es que nadie quiere tener la conversación en serio. Mire, yo no tengo nada contra los profesores universitarios, son gente muy preparada, son tal vez de lo mejor del país, pero pagarles a 500 de ellos más de lo que se le paga a gente en Harvard. Yo no tengo nada contra que la gente tenga pensiones, pero pensiones de lujo. ¿Cómo? Con cargo de presupuesto. Yo no tengo nada contra el desarrollo rural, pero que el INDER acumule esos superávits. ¿Y dónde están los resultados? Entonces, lo que hemos hecho es jalarnos muchas tortas por intereses político-electorales. Vea, Alice, ¿cómo puede ser que en este país alguien haya puesto 3.2, haya invertido el ICE y el país en generar 3.2 gigawatts hora de capacidad instalada, cuando el consumo es 1.7 y venía declinando? Que es una irresponsabilidad. Pero y no hay, sí, nos jalamos las tortas. Y ahora arreglarlas, que paguen todos menos yo. ¿Usted cree que es un error entonces no haber elevado el IVA, no haberle puesto el impuesto a las transacciones financieras? ¿Cree que eso fue un error? No, el impuesto a las transacciones financieras era un mal impuesto desde el principio. Y yo creo que ya eso, afortunadamente, ya no lo estamos discutiendo. El IVA es un impuesto muy, muy regresivo y entonces hay que manejarlo con mucho cuidado, pero volvemos a lo mismo. Yo ni siquiera me entretengo a discutir impuestos hasta que me digan la plata para qué. Se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría que me dé su opinión sobre el tema del impuesto al rendimiento sobre las pensiones. Ya nos dijeron que eso afectaría entre un 10 y un 18% lo que son los fondos. Eso es una barbaridad. Eso es un golpe al trabajador. ¿Ah? Es un golpe al trabajador. No, es un golpe al trabajador, pero también demuestra la actitud que tenemos nosotros en este país, que estamos dispuestos a hipotecar el futuro, sobre todo la juventud, sobre todo de usted que está trabajando, le falta pensionar, para financiar la parranda sin tener que arreglar las cosas. Entonces, quitarle a la gente, vea, doña María, usted lo sabe muy bien, su audiencia debe saberlo.
Costa Rica está pasando de una situación en que tenemos un bono demográfico a una factura demográfica. Eso significa que la sostenibilidad del sistema de invalidez, vejez y muerte en el tiempo no existe. Se les va a acabar la plata cada vez 2035, 2030. Y entonces decirle a la gente, no le podemos garantizar a usted que su pensioncita sea el 30% de lo que usted contribuye a la caja. No se lo podemos garantizar por esa dinámica demográfica. Y lo que usted venía ahorrando le vamos a poner un impuesto todos los años para que la pensión suya, producto de esa cuenta individual, de ese ahorro, vaya a ser una cantidad mucho menor. Sí, es que cuando piden impuestos y uno ve cómo crece la evasión y, ¿verdad?, ese tema de que no reportan utilidades y demás, grandes empresas, pues uno se pregunta para qué quieren el dinero. Pero antes de finalizar, no, Rodrigo, me gustaría preguntarle por sus aspiraciones políticas. Por ahí dijeron que estaba el republicano coqueteándole. ¿Está usted con algún partido en este momento? No, yo no sé de dónde salió eso del republicano, yo no conozco a nadie, bueno, conozco. Pero estaría interesado. Usted dijo cuando regresó al país que venía a hacer patria. ¿Usted cree que se puede hacer patria desde otra trinchera que no sea la política, o si le interesaría si le ofrecieran una diputación o ser militante de algún partido? Mire, yo ando buscando trinchera, porque yo vine a cuidar a mi mamá. Dios me la quitó el 15 de septiembre del año pasado. Pasé 9 meses maravillosos con ella, gracias a Dios, los últimos 9 meses de su vida. Y la parte que yo todavía tengo pendiente es el hacer patria. No sé de dónde la voy a terminar haciendo. Estoy buscando trinchera, pero yo no soy miembro de ningún partido político en este país. ¿No le han hecho ninguna oferta de momento? Me han hablado, sí, pero los que me hablaron no es gente con la que yo podría trabajar, precisamente porque a mí sí no me da, ¿cuál palabra usar? Porque yo sí tengo apetito para que nos echemos las broncas que hay que echarse para que este país vuelva a ser la Costa Rica en la que yo crecí. ¿Desde una diputación o de una presidencia? Independientemente de donde me han hablado por ahora, hasta ahora no es el equipo en el que yo quiero jugar. ¿Es el PAC el que le habló? Dejémoslo ahí, porque hay que... Mientras no diga que está esperando que le hable a Dios, como dicen por ahí. No, Dios, yo creo mucho en Él, pero a mí no me habla directamente. Yo creo que yo tengo que leer los signos tanto como usted y el resto de la ciudadanía de este país. Bueno, esperamos tenerlo para un futuro programa, Rodrigo, le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, doña María, siempre es un honor y un placer. Gracias. Bueno, amigos televidentes, les agradecemos su sintonía y esperemos que nos acompañe en un nuevo programa de Extra Economía. Que tengan un lindo lunes.